amigos, sean muy bienvenidos al programa de ayuda a la Iglesia necesitada, perseguidos pero no olvidados. Muy buenos días, amigos. En los próximos 25 minutos vamos a acercarles hasta tus casas, hasta sus casas, el latir de nuestros cristianos que a lo ancho y largo del mundo sufren y también pasan buenos momentos que queremos compartir con todos ustedes. Como siempre, saben que para arrancar este programa les vamos a recordar, a recoger, a resumir aquellas noticias relacionadas con nuestra Iglesia y que les adelanta Blanca Ruiz Antón. Hola Raquel, el pasado 1 de junio el Papa Francisco recordó a los cristianos perseguidos en la homilía de la misa que celebra en la Casa Santa Marta. El Papa aseguró que actualmente la persecución es el aire en el que vive el cristiano, porque también hoy hay tantos mártires, tantos perseguidos por amor a Cristo. E insistió que actualmente muchos cristianos en sus países no tienen derechos y pueden ir a la cárcel por llevar una cruz. Hay gente condenada a morir por ser cristiano, aseguró el Papa. El pasado 29 de mayo, el Seminario Menor del Sagrado Corazón de Nigeria fue atacado por un grupo de pastores fulani. Uno de los sacerdotes que viven en este seminario, el padre Cornelius Kola, fue apaleado y disparado en una pierna. Este ataque es consecuencia de la petición que el padre Kola hizo recientemente a los extremistas para que dejasen de invadir el territorio del seminario. Los pastores fulani, mayoritariamente musulmanes, han protagonizado numerosos ataques durante décadas por una lucha por los territorios y los recursos, especialmente en el centro de Nigeria. La ciudad de Barcelona recordó a los cristianos perseguidos en una vigilia de oración y testimonio en la Noche de los Testigos, organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada. El padre Naim Soshandi de Irak, la hermana Lilama Ponatu de la India y el sacerdote Luis Petit, misionero en Perú, contaron su experiencia de vivir en una iglesia perseguida y necesitada. Con noticias. Gracias, Blanca. Y otro de los momentos más importantes de esta semana ha sido la presentación de las cuentas de ayuda a la Iglesia necesitada en el 2017. Cuentas y la memoria anual de actividades. Es un ejercicio de transparencia para que nuestros benefactores, todos ustedes sepan a qué destino se ha dedicado este dinero que cedieron con una gran generosidad para ayudar a nuestros cristianos más necesitados. Aquí se lo contamos. En el año 2017, Ayuda a la Iglesia Necesitada en España recaudó 17 millones de euros, un 31% más que el año anterior y la cifra más alta jamás recaudada por la oficina en España de esta fundación pontificia. El año 2017 ha sido un año magnífico, un año estupendo para Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, donde los benefactores una vez más han mostrado una generosidad impresionante que se ha plasmado en el récord total de ingresos que hemos tenido en toda la existencia en España desde el año 1965. Un dinero que proviene de manera íntegra de la aportación generosa de personas que han elegido esta fundación para ayudar a la Iglesia que sufre en los 5 continentes y que se destinan íntegramente a información, oración y caridad. Según los datos presentados y sometidos a una doble auditoría, Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel mundial destinó el 32,8% de su recaudación a la construcción y reconstrucción de iglesias, el 15,7% a ayudas de emergencia, el 15,4% a estipendios de misas y a la formación de sacerdotes y religiosos, un 12,1%. Otras partidas monetarias se destinaron a la formación de laicos, medios de transporte, sostenimiento de religiosas y a material catequéticos y medios de comunicación. Presentamos las cuentas porque consideramos que es un ejercicio de transparencia y de claridad. Los países que más ayudas recibieron por parte de Ayuda a la Iglesia Necesitada en el año 2017 fueron Irak, India, Siria, Ucrania, Brasil, República del Congo, Rusia, Tanzania, Nigeria y Etiopía.
Bueno, pues desde aquí, desde este programa de Perseguidos pero no olvidados, les trasladamos un gracias enorme a todos ustedes que han contribuido de una manera generosísima a sostener a estos hermanos nuestros en todo el mundo. Bueno, continuamos nuestro programa porque hoy en Perseguidos pero no olvidados queremos hablarles sobre la situación de uno de los países donde los cristianos lo están pasando muy mal. Los cristianos y toda la población. Hablamos de Venezuela. Atención, sabes que recientemente Ayuda a la Iglesia Necesitada en España ha lanzado una campaña para el sostenimiento de los sacerdotes a través de estipendios de misa, tal y como está la situación crítica en este país. Bueno, pues para abordar un poco qué está pasando y cómo está viviendo la Iglesia en Venezuela, nos acompaña hoy María Lozano, que es periodista, responsable de comunicación internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que, atención, acaba de volver recientemente de viaje de este país. María, muy buenos días. Gracias, Raquel, gracias. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que la situación en este momento que encontraste tú en este reciente viaje de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en coordinación, obviamente, con la Conferencia Episcopal Venezolana? Sí, la verdad es que yo ya había escuchado, como muchísimas de las personas que conocen y que siguen este programa, la situación de Venezuela, que es muy preocupante y realmente yo diría que dramática. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es verlo. A mí me parece que la situación es realmente surrealista. Es un país que realmente tenía todas las condiciones para estar al nivel de muchas capitales europeas, de muchas ciudades, europeas, y es un país que se ha quedado como en el pasado. Es un país en el que se ve que está sufriendo falta de todo, ¿no? Sí, o sea, falta de transporte, falta de alimentación, falta de medicina, no hay repuestos para nada. Entonces, poco a poco ese país está colapsando. O sea, yo diría que ya está colapsado, pero vamos, que todavía quedan los vestigios o los vestigios, como el resto, ¿no?, de lo que era. Una situación muy triste y vista la gente muy desanimada. En todo el mundo, no solamente los católicos, no solamente la Iglesia, sino la población, yo creo que está muy desanimada y con falta quizá de perspectiva de qué va a ser el futuro de este país. De esperanza. Es un país bloqueado, es un país que tenía posibilidades de ser más que desarrollado y que ahora mismo ha vuelto al pasado, parálisis y con grandes necesidades. Bueno, vamos a profundizar un poco más sobre la realidad de Venezuela en este momento, en el 2018, en esta Venezuela que se ha encontrado nuestra amiga María Lozano y que la Iglesia pues está sufriendo también de manera muy especial. Blanca Ruiz Antón nos va a contar ahora los principales datos, los principales titulares de este país. Así es, Raquel. La situación que afronta Venezuela no es nada sencilla. De hecho, el cardenal venezolano Jorge Urosa Sabino solicitó recientemente a la comunidad internacional benevolencia con sus compatriotas emigrados. También pidió difundir la realidad de su país y el envío de víveres ante la situación de crisis integral que atraviesa. Según datos presentados por Cáritas, el 82% de la población de Venezuela vive en situación de pobreza y de ellos el 52% en pobreza extrema. Durante el año 2016, unos 11.000 niños murieron antes de cumplir su primer año por falta de medicinas. Además, en enero de 2018 se supo que el 16,8% de los niños menores de 5 años sufren malnutrición infantil, lo que ha situado al país en una situación de emergencia alimentaria. Bueno, la verdad es que por los medios de comunicación sabemos que hay una crisis política muy fuerte y a raíz de estos datos y de las informaciones que nos llegan como organizaciones no gubernamentales o como la Iglesia, es que la escasez es realmente grave, ¿no? Sí, existe falta de todo, yo diría. Por supuesto, quizá también es una cosa que según en qué parte del país estás, ves más o menos. Nosotros viajamos bastante por el país, por Venezuela. Es un país que tengo que decir también, lo primero, que es precioso. Es un país que realmente a mí me parece que tiene todo lo que un país podría desear. Caribe, los Andes, el Maracaibo. O sea, es un país de mucha diversidad y era un país que tenía unas posibilidades también, por ese motivo, porque es muy diversificado, enormes. Es un país, pero como decía yo, que está colapsado, donde uno no encuentra... O sea, hay dos cosas que yo creo que son fundamentales para entender la crisis. Es la inflación monetaria, o sea, estamos hablando de que las cosas han subido 1.700, los alimentos han subido 1.700% el precio, o sea... El IPC.
un salario mínimo de un venezolano es, bueno, subió el 1 de mayo, pero diríamos que es 3,5 millones de bolívares, pero un kilo de pollo cuesta 3,5 millones de bolívares, o un litro de leche. O sea, con el salario mínimo una persona puede comprar exactamente eso, ¿no? Hay ayudas del gobierno, hay unos packs de alimenticios que dan por mes, pero en el fondo eso es una de las cosas. Los precios de los alimentos son impresionantes. Y lo segundo es la falta de dinero efectivo, ¿no? Pues justo por este motivo, o sea, yo he visto cosas que son surrealistas, en el sentido de que para comprar un kilo de arroz necesitas 8 kilos de dinero, de billetes. O sea, yo eso lo he visto. 8 bolsas, casi. No, era una bolsa enorme. Yo se la vi a un señor, le pregunté qué iba a comprar con eso y me dijo que un kilo de arroz eran 600.000 bolívares. Y con esos 600.000 bolívares se puede comprar un kilo de arroz. Pero yo eso dijo, por favor, ¿me lo puede pesar? Porque estábamos en una tienda, ¿me lo puede pesar? 8,8 kilos de dinero, de billetes. Madre mía. No hay efectivo. Entonces yo sé que va a haber una reforma, en junio creo que va a haber una reforma de dinero, de billetes, lo van a cortar, los ceritos los van a quitar, con lo cual, pero me refiero a que es impresionante, no hay efectivo, la inflación es enorme, con lo cual todo lo que es repuestos, insumos, es carísimo. O sea, hay coches, pero la gente no puede conducir porque no hay llantas, no hay ruedas, no hay neumáticos. Bueno, no tienen dinero para comprarlos, vamos. Entonces, es un país como muy difícil de entender desde fuera, ¿no? Esto a nivel normal. Y luego casi supervivencia. Es casi y en muchos casos te iba a decir que la gente de comer 3 veces ha pasado a comer una, si es que comen. Yo me encontré con un niñito que iba al colegio, entonces se puso a hablar conmigo, ¿de dónde vienes? Típico, ¿no? Y entonces, un niño, además, que es una cosa que también me extrañó, hay niños de 7, 8, 10 años que te hablan de política y de la situación del país, como aquí, por ejemplo, eso lo hacen los adultos, ¿no? Yo no creo que la gente de 7 años, este niño tenía creo que 12, que te hable de la crisis del país, de lo mal que lo está pasando, de los precios, la inflación, y que me diga él mismo a mí que ahora no puede desayunar por las mañanas porque no tiene nada para comer y que solamente come una vez al día. O sea, eso es preocupante, pero también nos decían en los colegios que muchos niños, por ejemplo, ya no van casi al colegio porque no tienen para alimentarse, con lo cual no les llega para ir al colegio. Hay desmayos también. O sea, tú imagínate que no has comido nada. La noche anterior casi, ¿no? has desayunado y solamente comes una vez al mediodía. Es que a veces yo creo que es difícil cuando decimos solo come una vez al día, nos parece normal. Normal no, en un país en crisis, bueno, pues tampoco hay que exagerar, pero no sabemos lo que eso significa al día, en la realidad diaria. La realidad cotidiana de la gente. Mis niños no, o sea, si uno piensa en Madrid, estamos aquí, ¿no? Mis niños no cenan y no desayunan, ¿cómo luego van a poder en el colegio aguantar? No sé, es que son las consecuencias son como muy prácticas y eso es lo que a veces son como números, ¿no? La gente pasa hambre. ¿Qué significa eso? ¿De qué viven? Yo tengo que decir, Raquel, que a mí me chocó, quizá uno de los momentos que más me chocó en todo el viaje fue, hay unas ollas comunitarias que la Iglesia ayuda, pues justo lo que decíamos, a dar a los que menos tienen, ¿no? Organizan casi en todas las parroquias, o una vez a la semana o una vez al mes, según las posibilidades que la parroquia tiene, porque a veces tampoco tienen ellos nada, pero para ayudar a los que más lo pasan peor, que son los ancianos y los niños. Muchos de ellos son niños. Entonces, ellos nos decían, les sorprende porque en principio pueden también venir adultos, pero no, vienen sobre niños porque los adultos no están con ellos. Y esta niñita le estaba contando al otro que su mamá se ha ido del país a trabajar y que les cuida el papá. Pero como el papá trabaja, pues los 3 niños vienen solos a comer. Solos. Dios mío. Y entonces la otra niñita le preguntó, ¿pero tu mamá de qué trabaja? Y le dijo, trabaja en un bordel en Colombia. Entonces, a mí eso me chocó, que una niña lo vea como normal, que su mamá se haya ido del país y esté trabajando en un bordel en Colombia para alimentar a la familia. Entonces, o sea, yo creo que esas son las cosas que a uno, aunque no lo vea a lo mejor, yo no vi tampoco, he estado en India, he estado en África, tú ves quizá un nivel de pobreza de otro tipo. Es una pobreza que a veces, a lo mejor desde fuera, te la pueden enseñar o no enseñar, pero yo creo que te diga eso, o sea, tú sabes que eso es realmente una situación en un país deplorable. En caída libre está Venezuela, desde luego. Bueno, vamos a hablar ahora, después de hacernos este escalofriante marco social de cómo está la población venezolana, vamos a entrar en esta segunda parte de la entrevista, María, a profundizar un poco cuál es el papel entonces de la Iglesia Católica en esta sociedad, ¿no? Y cómo está sosteniendo, acompañando, animando, consolando y dando esperanza a este pueblo que está desde luego, como decimos, en una situación de precariedad. En el siguiente vídeo vamos a mostrarles una de las miles de iniciativas que está llevando la Iglesia Católica ahora en Venezuela para responder ante tanta escasez y necesidad como la que hay. Y continuamos hablando.
Cada día más venezolanos abandonan su país buscando una vida mejor en el extranjero, pero también hay muchos que no pueden salir y que afrontan graves dificultades para encontrar comida y medicinas para sobrevivir. Vivimos momentos bien difíciles, es cierto, en Venezuela. Estamos viviendo momentos de una gran crisis donde hay mucha hambre, donde hay inmigrantes o emigrantes que van buscando mejores destinos para poder sobrevivir. Tenemos muchas dificultades de tipo político, social, moral. Pero quiero decirles una cosa que es importante, y es que si bien la Iglesia está metida dentro del pueblo y con el pueblo sufriendo la crisis, pues nosotros estamos tratando de dar una respuesta desde la fe y también con la caridad, la esperanza y la perseverancia. Aquí a 1 kilómetro del puente internacional Simón Bolívar tenemos una casa de paso que llamamos Divina Providencia, donde atendemos a los emigrantes venezolanos. Diariamente repartimos a las 7:30 de la mañana un pan con café, una avena con café, y hacia las 10:30 hora colombiana, que son las 11:30 hora venezolana, repartimos un promedio de 1.500, 1.700 hasta 2.000 almuerzos a los hermanos venezolanos. Fruto de la Divina Providencia, de la caridad de la Iglesia católica y no católica, de tantos corazones, y la casa funciona gracias a los servidores que son los hermanos de los movimientos, la Legión de María, la Hermandad de Nazareno, la Renovación Carismática, la Casa de la Misericordia. Todas esas fuerzas vivas del espíritu que hay dentro de la Iglesia Católica, ellos son los que vienen aquí a la parada a servir y hacen posible esta casa de paso Divina Providencia. Además de la ayuda a los más necesitados de Venezuela, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una campaña de oración y colaboración para sostener a los sacerdotes del país a través del ofrecimiento de misas, para que puedan seguir manteniendo la esperanza de la población, colaborar en la construcción de un país en paz y estar en las periferias materiales y espirituales de Venezuela. Pues claro, cómo no. La Iglesia en general, la Iglesia Católica, Ayuda a la Iglesia Necesitada y, como vemos también, la Iglesia de Colombia, todos movilizándonos allí donde haya una necesidad y un sufrimiento, que ahora mismo es en Venezuela. María, por favor, ¿nos puedes poner algún ejemplo como el que hemos visto de estos sacerdotes que están ahí dando comida en las parroquias desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche incansablemente para niños y para todos los más pobres? Ejemplos de cómo la Iglesia se está movilizando en estos momentos en Venezuela. Sí, yo creo que el papel de la Iglesia es fundamental también porque, como decía, la gente está muy desanimada y muchos de ellos la única esperanza, el único apoyo, el único que les dice, bueno, hay que aguantar, no hay que perder el ánimo, en muchos casos es la Iglesia, los sacerdotes, las religiosas, pero están pasando muy mal también ellos, ¿no? Yo sé que hay muchas congregaciones religiosas que han abandonado, o sea, había diócesis que me han dicho que de 5 que había se han quedado solo 2 y en algunas ninguna, porque las congregaciones también se están yendo de Venezuela, porque es difícil mantenerlas, sobre todo cuando la gente o las religiosas son mayores o tienen enfermedades ni siquiera muy complicadas, un problema de subida de tensión. Si estas necesitan una medicina diaria, no es ni muy complicada ni muy cara. Pero si no hay, es muy peligroso. Entonces hay gente que se está yendo. Tenemos a sacerdotes que, por ejemplo, si tienes leucemia, tienes que irte del país, ¿no? Ya ha habido 4 que han fallecido por enfermedades enfermedad, de los cuales uno tenía 50 años y en otro país no hubiera sido ningún problema esa operación. Pero el caso es que yo creo que igual que el pueblo sufren los sacerdotes. La carencia que estamos hablando se transmite también a ellos, ¿no? Hay diócesis en las que el 80% de los sacerdotes no tienen transporte, ¿no? Como decía, es carísimo. Muchísimos no tienen para reposar los autos si es que tenían auto. Entonces les llaman los misioneros del Yotung. El Yotung son los autobuses chinos que hay que van por la... Pero también el transporte en general en el país está muy mal. Entonces, tú imagínate, estamos hablando de unas dimensiones que además no son quizá las europeas, no son las de España ni de otros países, donde todo está como muy conectado. Estamos hablando a veces de kilómetros de subida al monte, de tratar a caseríos que a lo mejor tienen que ir una vez al mes, pero si no hay transporte no puedes irlos. Entonces, ese apoyo y ese estar allí es muy difícil para ellos, ¿no? Un ejemplo muy pequeño de una ayuda que dimos ya el año pasado, pero nosotros ayudamos, por ejemplo, en una de las diócesis de Venezuela, la organización, con 10 frigoríficos, 10 lavadoras y creo que eran 10 lavadoras y 10 frigoríficos. Esto era. ¿Por qué? Porque había sacerdotes que tenían, desde hace 6 meses no tenían un frigorífico.
es en un país donde las temperaturas, no estamos hablando de Alemania o de Siberia. Caribe puro, hay un calor que de muerte. Que te estropea todo, o sea, ¿de qué va a vivir esa gente? Sí, o sea, me decían, o sea, ¿tú sabes lo que es vivir o beber? Es que son cosas, 6 meses, agua caliente, o sea, llega un momento en que ya hasta el cuerpo. Entonces, pero esa gente, es lo que estamos hablando, son sacerdotes que desde la mañana hasta la noche están sirviendo a su pueblo. Dejándose la piel. Bueno, nosotros hacemos ayuda pastoral, sostenemos a las iglesias, sostenemos a los sacerdotes en esta preciosa campaña y súper realista, una campaña súper efectiva en este momento de ayuda a la iglesia necesitada para apoyar a los sacerdotes de Venezuela. La gente nos puede preguntar, bueno, ¿y qué hace ayuda a la iglesia necesitada en vez de dar comida o en vez de dar ayuda social? ¿Qué hace ayuda a la iglesia necesitada apoyando a través de estipendios de misa? María, ¿cómo se les explica, tú que has estado allí, para ver lo importante que es que haya sacerdotes que estén amparando a este pueblo? Mira, nosotros también hablamos con Cáritas Venezuela, que está haciendo una labor maravillosa, tengo que decir, desde hace años, porque la situación de Venezuela ha ido a peor en los últimos 2 años, pero llevan 5 sufriendo bastante, ¿no? Por muchos motivos. Pero el caso es que nos decía Cáritas Venezuela, mira, recibir ayudas que de alguna manera palien los problemas, las necesidades sociales, aún es, o sea, Cáritas tiene una entidad, un nexo de estructura ayudas enorme, además, en todas las diócesis del país. Pero no del país y de fuera del país, por ¿no? supuesto. Porque, por supuesto, Venezuela en estos momentos está sobreviviendo por ayudas de fuera también, ¿no? Pero me decía, pero lo más difícil es encontrar a gente, o sea, ayuda para los que ayudan, ¿no? Encontrar a gente que ayude quizá a esos comedores públicos o encontrar a gente que nos apoye con medicinas desde el extranjero, aún lo conseguimos. Pero es muy difícil, lo que tú decías, transmitir la necesidad de ayudar al que ayuda. Pero 80% de las peticiones de ayuda a Cáritas vienen de sacerdotes, porque no es fácil encontrar a alguien que los quiera ayudar. Pero esta gente es el baluarte, ¿no? Antiguamente nos decían, un sacerdote me decía, a mí me invitaban las familias a comer los fines de semana, ahora no me pueden invitar, al revés, llamaban a mi puerta y lo poco que tengo se los tengo que dar, porque es mi deber de sacerdote compartir, ¿no? Yo soy pastor de mi gente. Pero también los obispos nos decían que ellos como padres tienen la necesidad de ayudar a estos sacerdotes, a estas religiosas, y es muy difícil. Entonces, o sea, el pan y la palabra. Hay que dar pan a la gente, pero hay que darle la palabra, que en el fondo, después, es lo que hace que ese pueblo no se desanime, no se venga abajo y no acabe en una depresión nacional. O violencia, atención. Exacto. La paz, la reconciliación solo puede venir a través de la Iglesia. Y bueno, de momento, a partir de este programa, amigos, os propongo que tengamos muy presente a la Iglesia de Venezuela, la situación de este país, que lo pongamos en nuestras oraciones hoy domingo, que pidamos por todos estos hermanos que están sufriendo, que aunque lo sabemos por los medios de comunicación, gracias a María nos lo ha acercado un poco más, ya no se nos puede olvidar, y aquellos que quieran apoyar y sostener y unirse a esta campaña de ayuda a la Iglesia necesitada, pues que se pongan en contacto con nosotros y haremos que la Iglesia sea cada vez más una familia, ¿no? Donde están pasando mal, allí que vamos corriendo. Siempre hablamos de Oriente Medio y otros países. Bueno, pues ahora les proponemos que se hagan uno, que se acerquen a la Iglesia sufriente en estos momentos de Venezuela. María, muchísimas gracias por contarnos este viaje duro, por lo que veo, y por todo el trabajo que realizas siempre para tenernos en comunicación, con buena información, con información desde luego contrastada y veraz de tantos países donde la Iglesia sufre. Muchísimas gracias, María. Gracias a vosotros por esta posibilidad y realmente no nos olvidemos de estas personas que están en estos momentos, yo creo que sufriendo calladamente, pero mucho. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Bueno, como tampoco nos hemos olvidado aquí, María, que por cierto, amigos, María también estuvo recientemente en el viaje que realizamos en la India, en la otra parte del mundo, y que de lo que tantas semanas hemos estado aquí hablando de nuestros cristianos pobres, discriminados, marginados, los últimos de las castas sociales, los cristianos Dalits del norte de la India. Que por cierto, sepan ustedes que, como les hemos contado al principio del programa, les hemos ayudado, y de hecho la India es el segundo país más ayudado en 2017 por ayuda a la Iglesia necesitada a nivel global. Bueno, lo saben ustedes perfectamente que hemos realizado esta campaña para ayudar a esta minoría cristiana, bueno, pues que está afrontando también graves dificultades, en este caso para vivir su fe. Y para ello les vamos a mostrar de nuevo un vídeo de estos cristianos Dalits, para que vean cómo están de pie y cómo Jesucristo para ellos sigue siendo la gran novedad de su vida. Al ver la vida buena de los cristianos, nos sentimos atraídos y algunas de las familias decidieron hacerse cristianas.
No hubo presión, sino que por voluntad propia y sin coacciones hemos abrazado el cristianismo. Algunas personas en esta zona empezaron a amenazarnos. Usaron palabras agresivas y nos dijeron que no practicáramos nuestra fe cristiana. En aquel momento comenzamos a construir nuestra capilla en el pueblo. Los funcionarios del gobierno se dieron cuenta y nos ordenaron demolerla en un plazo de 3 días. De lo contrario, me arrestarían. Estamos resueltos y decididos a construir una capilla, para lo cual necesitamos su apoyo. Al construir una capilla en nuestro pueblo, queremos estar más unidos. Queremos estar muy cerca unos de los otros y queremos tener unidad entre nosotros. Y al ver otros nuestra unidad y buenas obras, pueden sentirse atraídos y pueden llegar al cristianismo. Bueno, no nos olvidamos de los pobres cristianos católicos de Venezuela y de los marginados y perseguidos de la India. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Pueden seguir consultando estos vídeos y muchas noticias más en nuestra página web ayudalaiglesianecesitada.org, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, bueno. Y además pueden llamar al teléfono de Madrid al 91 725 92 12, por ejemplo, si quieren boletines, que nos hemos enterado que hay gente en Jaén que está fotocopiando nuestros boletines para distribuirlos. No se preocupen, llamen al teléfono, que allí por supuesto se los vamos a facilitar para que ustedes también hagan de altavoz de nuestra iglesia. Nos vamos hasta el próximo domingo y como siempre se despiden de ustedes grandes amigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que les quieren dar las gracias por su ayuda. Desde Siria, nuestro gran amigo, el arzobispo de la diócesis de Homs, Monseñor Arbas, les agradece la ayuda prestada para que los cristianos hayan podido permanecer en Siria y en Oriente Medio. Con él nos vamos. Hasta la semana que viene. Yo quiero decirles que yo agradezco mucho a cada hechores, a toda la gente que nos ayuden. Esta ayuda pequeña nos ayuda mucho por los familiares cristianos para que queden en nuestro país.